Edson Álvarez, Guardado y el Chucky Lozano dieron entrevistas en esta semana, así que quédate para hablar de todo lo que dijeron en estas entrevistas. Hablaron del Tata Martino, de cómo está haciendo el proceso de selección mexicana y de todos los problemas que hay del fútbol mexicano. Comenzamos. Bueno, en primer lugar, las declaraciones que más están llamando la atención son las que hicieron sobre el proceso del Tata Martino en la selección mexicana. De por sí fue un proceso que fue muy cuestionado por cierto sector de los aficionados al fútbol mexicano, no gustó mucho lo que pasó y terminaron fracasando después de empatar con Polonia y perder con Argentina en el pasado mundial y quedarse fuera de la siguiente ronda. Ese proceso dio paso a que hubieran muchos cambios en la selección mexicana, entre ellos ya pasó Diego Coca como entrenador, también el Jimmy Lozano ahora se está jugando el puesto en la Nations League, así que fue muy importante para nuestro fútbol. Y algunas declaraciones de las que hicieron nos hacen ver la crisis en la que estaba ya la selección mexicana y lo mal que se llevaba el entrenador argentino con cierta parte del grupo. Bueno, las declaraciones que más llamaron la atención fueron las de Edson Álvarez, que dijo que él había tenido una buena relación con el Tata Martino hasta el partido con Argentina, en el que, según sus palabras, no se atrevió a verlo a la cara después de no haberlo puesto para ese partido. Pongamos en contexto, México se jugaba su clasificación a la siguiente ronda en Qatar 2022 y jugaban un partido muy importante contra Argentina. Después de haber empatado con Polonia, necesitaban un buen resultado para mantener a Argentina fuera de la fase siguiente, ya que recordemos que Argentina venía de perder con Arabia Saudita y México venía de empatar con Polonia. Era un partido trascendental para ambas selecciones y el Tata Martino salió con una alineación un poco extraña que llamó mucho la atención porque no estaba Edson Álvarez, salió con 5 defensas, jugó Eric Gutiérrez y estas son las declaraciones que hizo Edson Álvarez. Estoy agradecido, en algún momento yo tenía una gran relación con el Tata, pero una gran relación de que venía conmigo, charlábamos, compartíamos ideas. A él es una persona que le gusta mucho hablar de fútbol y le interesaba mucho el sistema de Ajax, entonces compartíamos muchas cosas. Cuando llega el Mundial, obviamente no me sentía un titular indiscutible, pero sentía que tenía muchas posibilidades de jugar. Yo que no sabíamos que había 4 o 5 que eran titularazos. Bueno, entonces cuando llega el partido de Polonia, pues hasta ahí todo iba bien con él, la relación como siempre. Llega el partido de Argentina y haz de cuenta que para él yo fui un desconocido. Eso es lo que te ha brincado un poco. Como si... Una cosa era agradecido, eso lo agradezco. Sí, es lo que te digo. Te brinca sí, ese pedo. Pero te digo... a Chucky también, que lo traían como loco allá adelante solo. Ajá, pero bueno, a lo que voy. Llega el partido de Argentina y haz de cuenta que yo era alguien extraño. O sea, como si nunca me hubiera visto jugar, como si... De hecho, tú no iniciaste, ¿va? No inicié y no jugué. Rusia, ¿cómo? Esas fueron sus declaraciones que hizo en una entrevista que le hizo el Burro Van Rankin, en la que habló de muchos temas, entre ellos, pues sí, cómo llegó al América, su paso a selección, el Mundial de 2018 y este de Qatar 2022, en el que se centraron en lo mala que era la relación que tenía el Tata Martino con ciertos futbolistas. De hecho, el Burro Van Rankin recordó que también le hizo una entrevista al Chucky Lozano y habló de eso mismo, de la relación que él tenía con el Tata Martino. Aquí Edson Álvarez explica que él sí tenía una buena relación y que hablaron mucho, pero en el partido contra Argentina no le dijo el por qué no fue alineado y al final no jugó ese partido y México cayó frente al equipo argentino. Otra de las declaraciones, vamos al tema del Chucky Lozano, que también habló, esta vez lo recogí de una entrevista que hizo con David Faitelson hace relativamente poco, y dijo: el Tata, a mí la verdad que como he dicho, no creo que nunca hubo una buena conexión tanto con su cuerpo técnico y los jugadores, que la verdad que nos trataban como niños chiquitos, ¿no? Como si fuera... que íbamos a los militares y todo eso, ¿no? Y manejar así al grupo creo que fue un error muy, muy grande que para mí, la verdad, hubo unas decisiones de su parte que no fueron las correctas, creo, para mi experiencia, para mi pensar, en mi opinión, y la verdad que el Mundial fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Aquí también el Chucky Lozano habla de que no había una buena relación entre el cuerpo técnico y el Tata Martino y los futbolistas.
que creo que es algo que sí se notaba en ciertos momentos en la cancha, de que el proceso del Tata Martino se sintió muy largo, y eso que fue un proceso de 4 años, igual que hemos tenido otros como los de Juan Carlos Osorio, pero se sintió eterno. Creo que todos los aficionados mexicanos compartimos en que sentimos que el Tata Martino fue director de México mucho tiempo, y realmente solo fueron 4 años, y que los jugadores tampoco habían sentido una conexión con él. Por ejemplo, hay algo muy extraño, que es que todos los seleccionados hablan muy bien de Juan Carlos Osorio. De verdad, en esta y en otras entrevistas todos hablan maravillas del entrenador colombiano, y con el Tata Martino no se sintieron del todo cómodos en todo momento. Creo que también esto alimenta una teoría de la conspiración que ha existido en México desde que pasó ese partido contra Argentina, y es que el Tata Martino vendió el partido para que Argentina ganara y siguiera en el Mundial. La verdad, yo nunca he creído mucho en este tipo de teorías, no me gusta pensar en eso. Creo que hay muchas más razones futbolísticas para entender cómo México perdió contra Argentina. Recordemos que en este mismo proceso México había perdido un partido 4-0 contra Argentina, con creo que hat-trick o los 4 goles de Lautaro Martínez, cuando el Tata Martino intentó jugarle del tú por tú a Argentina. No le había salido en un partido amistoso hace tiempo, entonces en el Mundial intentó otra cosa que estaba resultando hasta el minuto 60, aunque no había generado mucho México, y al final se terminó cayendo. Creo que tampoco es la razón por la que México no pasó al siguiente ronda. No creo yo en esta conspiración, de verdad. Creo que es demasiado paternalista y demasiado protectora de los futbolistas. La teoría que el Tata Martino vendió a los jugadores, cuando sabemos que por calidad individual México no le podía competir a Argentina en ese momento, y no lo ha podido hacer en muchas partes de la historia moderna de México, ¿no? Hemos sido eliminados por los argentinos en muchas instancias, y creo que culpar al entrenador en este caso sería seguir solapando al proyecto mexicano. Y es de lo que habla Andrés Guardado en otra declaración que hizo para... Yo voy a ir más profundo. Yo creo que estamos en crisis desde hace muchos años. ¿No nos dimos ahora. cuenta o qué? Y no nos hemos dado cuenta. Y los resultados en el Mundial de calificar de grupo ha escondido el que estemos en crisis desde hace tiempo. Porque ahora nos dimos cuenta porque no calificamos la fase de grupos. ¿Qué hubiera pasado si calificamos en la fase de grupos? Nada hubiera pasado. ¿Qué hubiera cambiado? Nada. Como dijo John de Luisa, nos quedamos a un gol. Claro. Entonces, nos quedamos a un gol de volver a esconder una crisis que para mí es de hace muchos años, de que ahora hemos llegado a esto y hemos llegado a donde estamos y abrimos los ojos porque no calificamos de grupo en un mundial. Que vuelvo a repetir, si hubiéramos calificado, si le hubiéramos hecho ese gol a Arabia al final, o no hubiera hecho el gol Polonia, lo que sea, y estamos en esta fase, a lo mejor no hubiera habido esta revolución que ha pasado desde entonces, ¿no? Dentro del fútbol mexicano, y crisis, y que los jugadores jóvenes, y de todo lo que hemos hablado ahora mismo, ¿no? Creo que estas son las declaraciones más sensatas que he visto acerca del tema. Aquí Guardado lo que explica es que él no cree que el Mundial de Qatar haya sido peor que otros, sino que en otras ocasiones habían sabido resolver ciertos problemas y calificar a la siguiente ronda a pesar de la crisis profunda que tiene el fútbol mexicano. Y eso creo que es algo que todos compartimos. Todos pensamos que hace mucho tiempo el fútbol mexicano está en crisis. Incluso hay personas que dicen que hoy la selección mexicana es mucho peor que en los años 90. Yo la verdad ahí no me puedo meter porque pues yo no nací en los años 90, no veía el fútbol en ese momento y no les sé decir si había o no un mejor nivel de la selección mexicana, pero lo que sí vemos es que nos hemos estancado muchísimo en los últimos años. Cada vez se exportan menos jugadores a Europa, los jugadores tienen menos minutos y parece que hay menos calidad en la competencia interna de la selección mexicana. Vemos como jugadores que tal vez no destacan tanto en clubes se vuelven fijos en la selección mexicana porque no hay otras opciones, no es porque sean realmente jugadores de un nivel sobresaliente, sino porque no hay otras opciones. Y es lo que vemos por ejemplo en el lateral izquierdo de la selección mexicana o en el lateral derecho, donde tenemos mucha rotación de futbolistas porque no hay nadie que esté con un nivel muy superior a los demás. Igual en el centro del campo creo que también ha sucedido esto, y en los extremos de la selección mexicana. Igual en la portería y en los defensas tampoco ha sido como que haya muchos futbolistas. Entonces comparto mucho estas declaraciones de Guardado de decir que realmente un partido, en este caso él habla del partido contra Arabia o el partido que estaba disputando Polonia frente a Argentina, pudieron haber cambiado la historia. Sí, México pudo haber terminado calificando a la siguiente ronda del pasado mundial, pero realmente la crisis seguía ahí.
seguíamos teniendo ese tipo de problemas. Y no verlos, no darnos cuenta de que esos problemas existían, es estar tratando de tapar el sol con un dedo. Decir que porque México seguía avanzando no estábamos en crisis. Y creo que este problema trajo muchas cosas buenas al fútbol mexicano. Para continuar con este tema, creo que hay periodistas que lo han tratado de una muy buena forma, y es que David Faitelson creo que también hizo un tuit acerca de que los jugadores mexicanos le estaban intentando echar la culpa al Tata Martino por algo que ellos también se habían conseguido, que es perder contra Argentina. Y creo que otros también han tocado el tema de decir, bueno, en Qatar 2022 fue el Tata Martino, en 2018 fue que Osorio cambiaba mucho la alineación, en 2014 fue el no era penal, en 2010 fue también la convocatoria que hizo Javier Aguirre, que jugara el Bofo Bautista, que no jugara Memo ni Osvaldo. En 2006 también perder en tiempos extras frente a Argentina. Siempre encontramos un pretexto para decir que no son los futbolistas o que no es el nivel del fútbol mexicano el que nos termina por condenar en los mundiales. Creo que si algo sirvió de Qatar 2022 y del proceso del Tata Martino es que por fin nos damos cuenta cuál es el verdadero nivel en el que nos encontramos y que los problemas que tenemos en México van mucho más allá que un futbolista o que un entrenador. Continuando con este tipo de declaraciones, también en el programa de David Faitelson, y creo que de todas estas entrevistas que les estoy mostrando es la que más vale la pena, en la que más profundizan sobre ciertos temas. La verdad, a mí la entrevista que hizo el Burro Van Rankin a Edson Álvarez no me gusta mucho, y la de Irving Lozano creo que es muy corta. También les voy a dejar los links por si quieren verlas más a profundidad, pero creo que la de Guardado es la que realmente vale más la pena. También habla de otros temas que creo que llaman mucho la atención. Habló del caso de Diego Lainez en Europa, un futbolista que terminó por fracasar y volver a México para jugar con Tigres. Y dijo: lo dirá, pero yo lo vi competir todos los días y no entrena mal, entrena muy bien, pero sí a nivel mental, cuando empezó a jugar y cuando tal, como decía, ya estoy, no estás, porque luego viene otro chavo, ¿sabes? Que apareció Rodri. Entonces, el mantener ese nivel de competencia alto, siento que fue lo que más le costó a él, en ese sentido, de todos los días, porque te digo, para mí fue admirable, porque cuando peor estaba personalmente, me refiero, no deportivamente, en el aspecto de que no lo tomaban en cuenta, no jugaba, todo eso, nunca le vi una actitud negativa hacia el grupo, nunca le vi una actitud negativa hacia el entrenador, nunca, siempre entrenando muy bien. Pero yo creo que ya internamente él, cuando se iba a su casa, a lo mejor decía, mejor voy a buscar otros rumbos donde pueda jugar, donde me pueda sentir importante, que a todos nos gusta sentirnos importantes, y bueno, le apareció el regresar. Él habla de que cuando Diego Lainez comenzó a tener minutos en el Betis, posiblemente confió que ya había sido elegido como titular y ya se había ganado esos minutos y podía pensar en otras cosas en lugar de concentrarse en la cancha. Y que al final lo que le terminó pasando a Diego Lainez fue que no entendió mucho ese rol que estaba jugando en Betis y terminó por escoger la opción de volver a México. Que también Andrés Guardado y David Faitelson tuvieron una plática muy interesante sobre si es un beneficio o es un problema. Porque David Faitelson comentaba que era un problema para que el futbolista mexicano pudiera rendir en Europa. El siempre tener la salida fácil de poder volver a México y tener un salario lo suficientemente competitivo para la vida que tienen los futbolistas. No es el caso de otros países como pueden ser Ecuador, Argentina, Colombia, Venezuela, en los que tal vez los jugadores no tienen ese colchón de poder volver a su fútbol y ganar prácticamente lo mismo que ganaban en Europa. Creo que este es uno de los principales detalles que nos diferencia a nuestro fútbol. A veces podemos hacer comparativas, ¿no? De decir, no, es que en el fútbol argentino venden más jugadores que en México, en el fútbol brasileño o en el fútbol sudamericano en general. Pero creo que un problema que sí tiene México es que repatria muchos futbolistas. Los clubes ven por su propio interés y no ven más allá de ellos. Y eso es otra de las cosas que hablaba Andrés Guardado. Él comentó acerca de la estructura y el proyecto que tienen en la MLS y si nos habían superado o no. Y uno de los detalles que dejó fue este. Allá pasa algo que aquí en México yo lo veo imposible que pase, que allá trabaja toda una liga para eso. Y todos los dueños trabajan para eso, ¿no? Para crecer su producto, para crecer su liga, para crecer sus jugadores y obviamente que a nivel deportivo sean más competitivos. El ejemplo de ahora de traer a Messi. Todos los equipos han aportado para traer, y porque es una figura que les va a aportar en su liga, les va a traer más marcas, les va a traer más público, les va a traer más ojos internacionales.
y todos lo ven por eso. Entonces, todos trabajan para un objetivo y aquí en México creo que es muy difícil que eso vaya a suceder. Y es que creo que ese es un problema de los que más grande hay en el fútbol mexicano. Vemos cómo de repente la asamblea de dueños toma decisiones que le corresponderían a la Federación Mexicana de Fútbol. No vemos una división de poderes entre la liga y la federación, y vemos cómo los dueños también toman decisiones por encima de la Federación Mexicana de Fútbol, como poner al director de la federación, ¿no? Esta figura que acaba de llegar al fútbol mexicano, que también fue puesta por parte de los dueños. Y vemos cómo de repente están en una asamblea todos tomando decisiones en favor del fútbol mexicano, y cuando salen de esa junta terminan por repatriar futbolistas, no debutar más jugadores y hacer que nuestro fútbol no progrese. Porque sí, creo que todos hemos cuestionado la calidad de los futbolistas mexicanos, pero en algo tienen razón en esta charla, y es que en México se invierte mucho dinero en las canteras, pero realmente no termina por consolidarse muchos de esos proyectos en primera división. Y él comenta que no cree que sea una falta de calidad. El jugador Andrés Guardado comentó que no te creas que los jugadores jóvenes con los que yo me he topado en otras partes del mundo son mucho mejores que los que yo ahora he visto. Simplemente pues que después tienen otra manera de crecer, otras oportunidades, otra formación que después despuntan, ¿no? Pero si nosotros somos capaces de hacer un proyecto adecuado aquí en México, tenemos una calidad, y el fútbol mexicano es muy difícil, muy difícil. Él no cree que sea un tema de calidad individual, y es algo que hemos visto que se ha tocado de diversas formas en el fútbol mexicano. Creo que si de repente se exagera con la calidad que hay fuera del fútbol mexicano, ¿no? De decir que hay jugadores en el barrio que podrían jugar en primera división, cuando realmente no es así, pero tampoco tiremos por la borda el nivel que tienen ciertos futbolistas. Creo que el momento en el que tienen que dar el salto es después de haber debutado, ¿no? Después de haber hecho toda su formación en categorías inferiores, después de tener oportunidades y de que se les ayude a crecer como personas y futbolistas. Y bueno, creo que eso sería todo por el video de hoy. Los invito a darle like, a ver estas entrevistas, sobre todo la de Andrés Guardado, creo que fue bastante interesante con David Faitelson, y que dejen su opinión en los comentarios. ¿El Tata Martino vendió el partido contra Argentina? La verdad, a mí me parece que esto es otro más de los pretextos que ponemos el fútbol mexicano para hacernos creer que somos mejores de lo que realmente somos. Pero bueno, dejen su opinión en los comentarios. Los estaré leyendo, contestando algunos de sus opiniones que tengan sobre este tema, y los invito a suscribirse al canal, seguirme en la cuenta de TikTok, seguirme en todas las redes sociales que están en la descripción. Muchas gracias por haber visto este video.